Bueno, ¿están viendo, ven la presentación? Sí, doctor. Sí se ve, Sí, doctor. doctor. Ok, entonces empezamos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Bueno, dos temas, ¿no? El primer tema es sobre amenorreas, es la primera parte, y la segunda hora hablaremos sobre básicamente síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Guardan cierta relación entre los dos temas, por si acaso, ¿ok? Entonces, mire, amenorrea, ¿ok? Digamos, en líneas generales se define como ausencia de la menstruación, pero tiene sus variantes ahí en la definición, ¿ok? Es una patología frecuente, miren, 3 al 4% de mujeres en edad fértil lo padecen o van a tenerlo en algún momento, ¿ok? Hay diferentes formas de clasificarlo, de clasificación, ¿ya? Podemos catalogarlo como amenorrea primaria, secundaria, a veces lo más conocido, lo más fácil para nosotros, ¿sí? Amenorrea primaria es aquel caso en el cual la paciente no ha visto menarquia, o sea, ninguna vez ha tenido menstruación, ¿ok? Pero también nos guiamos para definirlo, también varía de acuerdo a si presenta o no presenta signos puberales, ¿no? Por ejemplo, si la paciente presenta signos puberales, o sea, signos de desarrollo adecuado de los genitales secundarios, ¿ok? Podemos esperar inclusive hasta los 16 años, ¿ok? Entonces, asumimos que puede todavía menstruar normal, porque si ya tiene caracteres sexuales secundarios, implica que tendría sus hormonas en lo normal, ¿no? Entonces, pero si esta paciente no presenta desarrollo puberal, entonces el estudio debemos empezar ya a los 14 años, ¿ok? Entonces, por eso varía, ¿no? Para algunos casos dirán, no, hasta los 14 años, no, otra a partir de 16 años. Entonces, 14 años sin desarrollo puberal y 16 años con desarrollo puberal. ¿Ok? La amenorrea secundaria se define como aquel caso en el cual la paciente tuvo un menarquia, o sea, menstruó alguna vez, presentó menstruación, ¿ok? Y actualmente se le fue la menstruación, ¿ok? Pero para definir como amenorrea, se define cuando es ausencia de menstruación por más de mayor o igual a 3 meses o 3 ciclos. ¿Ok? O 3 ciclos. Entonces, si tenemos el caso, pongas que la paciente pues tiene retraso en su regla, más de 35 días o 2 meses que no viene su regla, eso entra en la definición de oligomenorrea. ¿Ok? Entonces, eso es diferente, es oligomenorrea. En cambio, amenorrea es cuando es más de 3 meses o 3 ciclos de ausencia de la menstruación. ¿Okay? Obviamente, tenemos casos, ¿okay?, en los cuales es normal. Por ejemplo, ¿no? En caso de antes de la pubertad, es normal que la paciente no menstrue durante el embarazo, durante la lactancia materna, obviamente, y después de la menopausia, ¿no? Eso se conoce como amenorrea fisiológica. ¿Ya? Son amenorreas fisiológicas, periodos en los cuales son normales que no vean la regla. ¿Okay? Les decía, entonces la forma más adecuada de catalogarlo, lo más fácil es amenorrea primaria, secundaria, pero hay otras formas también. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de amenorrea primaria, también podemos clasificarlo dependiendo de cuál sea la estructura en la cual está alterada. Puede ser a nivel del útero, a nivel del ovario, ¿ok? O a nivel del hipotálamo, hipófisis o inclusive causas sistémicas, ¿ok? También podemos clasificarlo así. Para ponerles ejemplos, amenorreas primarias de causa uterina. ¿Ok? Tenemos ahí la clásica alteración del conducto de Müller, o sea, agenesias müllerianas, ¿ok? Es el caso del síndrome de Rokitansky, ¿no? En la cual va a haber ausencia
del útero, ¿ok? Trompas, porque tienen el mismo origen embrionario, ¿ok? Otra causa uterina. Bueno, no precisamente uterina, ¿no? Estamos hablando acá de problemas anatómicos, ¿no? Por ejemplo, himen imperforado, ¿ok? También es a problemas anatómicos, ¿ok? Sería problema a nivel de ya del introito vaginal, ¿no? En la cual puede haber inclusive problemas de agenesia de vagina, problemas de tabiques vaginales que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Ok? Y problemas de síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que vamos a detallar más adelante. Entonces, son varias las causas, ¿ok? Causas, entonces, a nivel uterinas o del canal vaginal, ¿ok? Ahora, causas ováricas, ¿ok? Entonces, va a haber problemas de amenorrea en la cual la causa sea ovárica, ¿ok? Estamos hablando de primaria, o sea, que nunca ha menstruado la paciente, ¿no? Podemos ver en caso de disgenesias gonadales, ¿ok? Por ejemplo, en el síndrome de Turner, ¿ok? Cuando hay incidencias, problemas, incidencias ováricas, ¿no? Muy precoces, ¿no? Entonces, también podemos ver problemas a nivel del hipotálamo y la hipófisis. Debemos pensar en ese caso qué puede hacer o qué puede destruir tanto el hipotálamo como la hipófisis, ¿no? Y ahí entran los problemas ya de los tumores, básicamente, ¿no? Craneofaringiomas, gliomas, ¿ok? Tumores a ese nivel, pero también problemas de hiperprolactinemia, de hipotiroidismo, etcétera, ¿no? Entonces, patologías que afecten a nivel del hipotálamo y la hipófisis. Pero les decía, también descartar causas sistémicas, ¿ok? A veces nos centramos siempre en la parte ginecológica y de pronto puede ser un problema sistémico, tipo hipotiroidismo, ¿ok? Síndrome de Cushing, ¿ok? Problemas de enfermedades crónicas, ¿no? Tipo diabetes, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, eh, igual, las amenorreas secundarias también podemos clasificarlos igual, ¿no? Dependiendo de dónde esté la alteración. Igual, útero, ovario o hipotálamo hipófisis, ¿no? Por ejemplo, pero acá las causas ya son diferentes a las anteriores, ¿ok? Entonces, digamos que si una paciente ya presentó menarquia o ha menstruado alguna vez, es obvio que debe tener útero, ¿ok? Debe tener, o al menos ha funcionado en parte el ovario, ¿ok? Entonces pensamos ya en otras causas, ¿ok? Por ejemplo, dentro de causas uterinas tenemos el síndrome de Asherman, en la cual se presenta adherencias en la cavidad uterina. Y el síndrome de Asherman, como vamos a ver más adelante, tiene varias causas, ¿no? ¿Ok? Puede ser por problemas infecciosos, ¿ok? Algún procedimiento que se realiza en cavidad uterina, ¿ok? Por ejemplo, problemas, una tuberculosis a nivel del útero, puede producir adherencias. O sea, tienen que pensar en alguna patología que altere el endometrio, la capa funcional, ¿ok? Problemas de estenosis del cervix, ¿ok? Etcétera. Entonces son causas uterinas. ¿Okay? Acá ya no pensamos en ausencia del útero porque ya tuvo menarquia, o sea, ha menstruado alguna vez. ¿Okay? Dentro de las causas ováricas, obviamente, pues sí, como les decía, ¿no? Si ha menstruado alguna vez, ha tenido estrógenos en algún momento, ¿no? Y en el momento de haber producido la FSH, LH, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer que falle el ovario? Tenemos acá la falla ovárica precoz, ¿ok? Que puede ser problemas genéticos, problemas autoinmunes, radioterapia a nivel pélvico, ¿sí? Quimioterapia, algo que hace que destruya el tejido ovárico para que ya no funcione, ¿no? ¿Ok? O problemas de anovulación crónica, como por ejemplo problemas de ovario poliquístico, etcétera, ¿no? ¿Ok? Esto de acá, y las otras causas a nivel hipotalámico también es frecuente, ¿ok? Problemas de pérdida de peso en forma brusca, exagerada, problemas de estrés, ejercicio intenso, ¿ok? Puede hacer que en algún momento tenga problemas de amenorrea, ¿ok?
La causa, vamos a ver más adelante, no está muy clara en sí cuál es el mecanismo por el cual se produce la amenorrea, pero puede pasar eso, ¿ok? Dentro de las causas hipofisiarias, alteraciones a nivel de la hipófisis, tenemos problemas de hiperprolactinemia también ahí, ¿ok? Hipopituitarismo también ahí, ¿ok? Problemas, el llamado, o sea, clásico síndrome de Sheehan, ¿no? En la cual hay una necrosis aséptica, ¿ok? De la hipófisis, ¿no? ¿Ok? Porque, por ejemplo, podemos ver en casos de pacientes que pierden sangre en forma excesiva durante el parto, ¿ok? Hacen una vasoconstricción de esa zona o pueden haber una necrosis de esa zona, ¿no? ¿Ok? Entonces, el síndrome de Sheehan. También tumores que destruyen la hipófisis, ¿no? Igual que en la anterior, pensar en causas sistémicas, ¿no? ¿Ok? Problemas de diabetes, lupus, trastornos endocrinos, ¿ok? Lo que es con otros fármacos, drogas, no es muy frecuente, pero hay que preguntar a la paciente. A veces toma algunos psicofármacos por ahí, ¿no? O uso de drogas, ¿no? A veces no preguntamos también eso, ¿no? ¿Ok? Pero acuérdese que ante una amenorrea secundaria, como primera opción, debemos descartar embarazo. ¿Ok? Debemos descartar embarazo. Ese es de inicio, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de clasificar, le decía, ¿no? Entonces, la amenorrea, ya saben, primaria o secundaria, ¿ok? Pueden ser causas a nivel central, o sea, hablamos de causa central cuando es hipotálamo hipófisis, periférica cuando hablamos a nivel de útero, ¿ok? Ovarios, ¿ok? Vagina, etcétera, ¿no? Entonces, igual, cuando hablamos de amenorrea secundaria, también hay causas hipotalámicas, hipofisiarias, ováricas y no olvidarse de las amenorreas fisiológicas. ¿Okay? Entonces hay diferentes formas de clasificar. Obviamente va a ser difícil memorizarnos todas las causas, pero vamos a hablar alguna de ellas. ¿Ya? Entonces, otra forma, ¿okay? Aparte de clasificar amenorrea primaria, secundaria, de causas y ver dónde está el defecto, qué nivel del defecto, también otra forma de clasificarlos es esto, ¿no? Si es problema anatómico o es un problema hormonal, ¿ok? Si es un problema anatómico, también puede ser a la vez hereditaria, o sea, que haya nacido con el defecto, ¿ok? O adquiridas, ¿no? ¿Okay? Si es un problema hormonal o endocrino, hay que ver dónde está el problema, si es a nivel central, ¿ok? Hablamos de hipogonadismo hipergonadotrópico, cuando es a nivel, el problema a nivel periférico. Hablamos que el problema sea central cuando hablamos de hipogonadismo hipogonadotrópico, o sea, alteración a nivel del hipotálamo, la hipófisis, ¿ok? Y hablamos también problemas hormonales en las cuales las gonadotrofinas están normales, por eso se llama eugonadotrófico. ¿Okay? Entonces, en base a esta clasificación, vamos a desarrollar las siguientes diapositivas. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, mire, entremos a lo que es amenorrea anatómica. ¿Ya? Entonces, les decía, puede ser causas hereditarias o causas adquiridas. Dentro de las hereditarias tenemos problemas de agenesia del conducto de Müller, que ya les mencioné. Sería como causa uterina, por ejemplo, ¿no? Que puede ser un problema parcial o un problema completo, ¿no? Es el clásico síndrome de Rokitansky, ¿ok? En la cual la paciente, la parte cromosómica es 46XX, o sea, es normal, ¿ok? Solamente como ha habido un defecto, un problema en el conducto de Müller, y ustedes saben que el conducto de Müller deriva, o sea, de ello deriva lo que es el útero, las trompas y parte superior de la vagina, ¿no? Entonces, al alterarse esos conductos puede originar el síndrome de Rokitansky, ¿ok? Agenesia del conducto de Müller, entonces, ¿ok? Pero también puede haber tabiques vaginales, vamos a verlo más adelante, ejemplos, atresia del cuello uterino, himen imperforado, fusión de labios menores, ¿ok? Etcétera. Son causas hereditarias y causas adquiridas, ¿ok?
Obviamente las adquiridas, las sinequias intrauterinas, el síndrome de Asherman, lo vemos más como amenorrea secundaria, ¿no? No como primaria, ¿ok? En cambio, por ejemplo, acá el Roaccutane, que es una amenorrea primaria, ¿no? Y problemas de estenosis del cuello, también como causa de amenorrea secundaria, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, por ejemplo, alteración en el cuello, como causa hereditaria sería atresia, ¿ok? O hipoplasia, si quieren llamarlo, del cuello del útero, ¿no? Y acá son estenosis, son, digamos, parecidas, pero son causas diferentes, ¿no? Entonces, miren, esto para que me entiendan mejor lo que es las causas anatómicas de amenorrea. Miren, con este dibujo se van a entender mejor. Les mencionaba, puede haber fusión de los labios, sobre todo de los labios menores, ¿ok? Entonces, eh, puede ser lo más frecuente, es un problema ahí congénito, ¿ok? También puede haber por problemas irritativos en esa zona, pero no es muy frecuente, lo más frecuente es congénito. Entonces, fusión de los labios menores, ¿ok? Otra causa, himen imperforado, ¿ok? Himen imperforado, que vamos a mostrar un dibujo más adelante. Tabiques vaginales transversos, hablamos de tabiques completos, ¿ok? Entonces, pero estos casos que estoy mencionándoles cursan con hematocolpos, es decir, que la paciente cuando llega a la pubertad, ¿okay? Al estar normal el eje hipotálamo, hipófisis ovárico, uterino también normal, va a menstruar, pero la menstruación se acumula acá en la vagina, ¿ok? Entonces, cuando hay sangre en la vagina se llama hematocolpos, ¿no? Obviamente, al no haber una salida hacia la parte externa, porque está presente ya sea el tabique, el himen imperforado o fusión de labios menores, entonces la paciente no va a menstruar, no va a haber regla, no va a haber regla, ¿ok? Entonces, estas patologías cursan con hematocolpos, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si hablamos de que hay un problema a nivel del cuello del útero? ¿Ok? Póngase si la paciente tiene amenorrea primaria, porque no ha tenido menarquia, si pensamos en una patología del cuello, pensaremos en una agenesia, ¿ok? Del cuello del útero, ¿no? Pero si pensamos en una amenorrea secundaria, pensaremos en una estenosis del cuello del útero, que puede ser secundaria a algún procedimiento, ¿ok? Que el cuello se cierra, ¿no? Se forme sinequias o adherencias ahí, se podría cerrar, ¿ok? Pero cuando hay estenosis del cuello del útero, esta patología va a cursar con acumulación de sangre a nivel de la cavidad uterina. Y eso se llama hematometra, ¿no? Hematometra, o sea, sangre en la cavidad uterina. Hay, digamos, el endometrio va a crecer normalmente, va a haber un desprendimiento del endometrio, hay sangrado, pero se acumula a nivel de la cavidad. ¿Por qué? Porque el cuello no permite que haya salida hacia la vagina. ¿Okay? Entonces, cuando hay estenosis del cuello del útero. Todas estas patologías que les he mencionado, ¿okay? Clínicamente son casos en los cuales la paciente va a la consulta porque no ve regla, pero tiene muchas de las veces cólicos en forma cíclica. La paciente dice, me viene cólicos todos los meses, como si fuera a venir mi regla, pero no veo mi regla. ¿Ok? Entonces, cuando pasa eso, ustedes piensen si tiene cólicos en forma cíclica mensualmente, lo más probable que sí se esté desprendiendo el endometrio, pero al no haber una salida hacia la parte externa por obstrucción de alguna de estas zonas, entonces
se produce ya sea hematocolpos o hematometra, e inclusive puede haber menstruación retrógrada, o sea, por las trompas puede salir sangre hacia la cavidad abdominal y eso le puede producir los cólicos, ¿no? Todos los meses, ¿ok? De forma cíclica, ¿no? Entonces, si una paciente, repito, si una paciente les consulta porque no ve regla, pero tiene cólicos todos los meses como si fuera a venir de su regla, entonces piensen en estas patologías que les acabo de mencionar, ¿ya? Justo el mes pasado, han tenido un caso interesante para, como docencia, ¿no? Para aprender, ¿no? Es un caso en el cual una paciente de 21 años tiene cólicos muy fuertes, muy intensos, que le dura 3 a 5 días y todos los meses, ¿ok? Y nunca ha visto su regla. Entonces, dice que desde los 15 años más o menos tiene ese tipo de cólicos, dolores, ¿no? Que no le permiten trabajar, inclusive tiene problemas de depresión, ansiedad, porque cuando llega esos días son cólicos muy fuertes que no le permiten trabajar inclusive, ¿no? Pero, entonces, uno piensa, ¿no? Ah, amenorrea primaria, no ve su regla nunca ha visto su regla y tiene cólicos todos los meses, uno piensa, dice, ah, puede ser problemas acá, ¿no? Problemas de fusión de labios, himen imperforado, tabique, estenosis del cuello. ¿Okay? Cuando examinamos este caso que les cuento, al poner el espéculo, ¿okay? Porque la paciente ya había tenido vida sexual, entonces ponemos el espéculo, vemos al fondo acá como un fondo de saco ciego. No logramos ver el cuello. Entonces pensamos en un tabique vaginal transverso alto, ¿no? A este nivel. ¿Okay? Entonces se hizo todos los estudios adecuados, la ecografía, se le ha hecho inclusive tomografía. Los análisis reportan que sí tiene cuello. ¿Okay? Entonces, porque también pensamos por ahí en un Rokitansky, etc. Entonces la ecografía reporta que tiene eh, cuerpo uterino y tiene cuello. ¿Okay? Entonces pensábamos, cuadro típico de un tabique vaginal transverso, pero debería tener hematocolpos. Pero en las ecografías por ahí no se evidencia hematocolpos. Lo que sí vemos, tampoco vemos hematometra, ¿no? Lo que sí vemos las trompas bastante dilatadas, como salchichas ahí, ¿ok? Ambas trompas dilatadas, entonces es un caso complejo, obviamente, en el cual estamos pensando que haya un problema de un tabique vaginal transverso y a la vez que haya una estenosis del cuello del útero, ¿ok? Pero debería cursar con hematometra bien marcada, ¿no? Porque para que tenga desde los 15 años esté con este problema, pero no distinguimos, ¿no? Parece que como si toda la menstruación se fuera a nivel de las trompas y se dilatan toda esta zona de acá, obviamente, pues al final te crea adherencias toda esta zona y eh, es difícil de diagnosticar, ¿no? Entonces que parece como si las trompas estuvieran dilatadas, como si hubieran quistes en esa zona, ¿no? Entonces, este caso que les cuento se está estudiando todavía y lo más para el próximo mes ingrese a cirugía, ¿no? ¿Ok? Entonces, me faltaba acá un ratito. Ya, seguimos entonces. Hasta ahora, todo esto de acá pueden cursar con hematocolpos, hematómetros, ¿sí? Ahora, pasamos a otro. Las adherencias intrauterinas, llamado síndrome de Asherman, ¿ya? Entonces, las adherencias pueden ser secundarias a algún procedimiento. Es frecuente, por ejemplo, que paciente se realice, por ejemplo, problemas de evacuación uterina, legrados o AMEU, y después de eso no menstrue la paciente. Y cuando hacemos la ecografía vemos un endometrio delgado, pero un poco heterogéneo. ¿Okay? Entonces pensamos en que hay adherencias ahí. ¿Okay? Entonces, que puede ser secundaria a un procedimiento, pero también puede ser secundaria a una infección, tipo tuberculosis o una endometritis, ¿okay? Que puede producir que se cura la infección, pero se forman adherencias. ¿Okay? Entonces, o alguna patología que destruya el endometrio, la capa funcional. Entonces, al no regenerarse la capa funcional,
no va a menstruar. Por ejemplo, si hacemos legrados uterinos muy generosos, que digamos demasiado generosos, que nos llevamos toda la capa funcional, no va a haber dónde, le llevamos por la capa basal, entonces no va a haber dónde crezca la capa funcional. Por lo tanto, va a cursar con amenorrea, ¿no? Porque hicimos un legrado muy exagerado que a veces se puede llevar la capa basal y no hay donde se regenere la capa funcional. ¿Ok? Pero la mayoría de casos que vemos, obviamente, no depende tanto del procedimiento, depende de la paciente misma que tiene esa capacidad de formar adherencias, ¿okay? Que a veces es impredecible, ¿no? Hemos tenido casos en los cuales hacemos un ameo con mucho cuidado, bien delicado, y de pronto hace adherencias, ¿no? Entonces, no tanto derivada por el procedimiento, ¿no? También hay que ver las características de cada paciente que tienen tendencia a formar adherencias, ¿no? ¿Ok? Entonces, y lo otro, como causa anatómica, tenemos la agenesia de los conductos de Müller. ¿Okay? Como les repito, el conducto de Müller, que han hecho embriología, da origen a las trompas, da origen al cuerpo uterino, o sea, al cuerpo uterino, al cuello y parte superior de la vagina. Algunos dicen tercio superior, otros dicen 2 tercios, pero es parte de la vagina. Entonces, si hay agenesia o alteraciones de esos conductos, obviamente, pues puede dar ausencia del útero, ¿no? Y es el síndrome de Rokitansky, el clásico síndrome de Rokitansky. Pero puede haber otro tipo de malformaciones, ustedes han visto, ¿no? Útero bicorne, útero atrabicado. Pero en estas patologías, obviamente, va a menstruar normal, generalmente, ¿no? En los úteros bicornes, en los tabicados, etc., ¿no? El problema es cuando hay agenesia y hay ausencia de útero, ¿no? ¿Me están escuchando? ¿Se escucha bien hasta ahí? Sí, doctor, Sí, sí se escucha. doctor. Sí, doctor, sí se escucha. Ok, gracias. Cualquier cosa, si se cortan en señales o me interrumpen o a mi celular me avisan, por favor. Entonces, para detallar un poco más el síndrome de Rokitansky. Entonces, en el síndrome de Rokitansky, al haber alteración en el conducto de Müller, obviamente los ovarios están normales. ¿Ok? Entonces, el eje hipotálamo hipófisis ovárico está normal, por lo tanto, el desarrollo externo, es decir, los caracteres sexuales secundarios están normales, o sea, típicamente es femenino, ¿ok? Solamente el problema es anatómico a ese nivel. Entonces, si van a hacer el dosaje hormonal del FSH, LH, estradiol, van a estar normales. Si le hacen cariotipo, normal, 46XX. Es el síndrome de Rokitansky. ¿Okay? Yo, digamos, en los 21 años que tengo como ginecólogo, he visto 3 casos de síndrome de Rokitansky. ¿Ok? 3 casos. Y obviamente, pues, digamos, no es muy frecuente, pero sí lo vemos. Entonces, es una patología en la cual, digamos, igual, cuando examinamos, a veces encontramos, si es, digamos, ausencia completa, a veces de los 2 tercios superiores de la vagina, inclusive encontramos acá como una depresión nada más, ¿no? Creo que hay acá una dibujo. Entonces, mire. Separamos los labios, le hacemos pujar a la paciente, ¿ok? Entonces, acá vemos como una depresión nada más, no vemos más. Claro, ustedes dirán, ¿podría ser un himen imperforado? Sí, podría ser, ¿ok? Fusión de labios ya no, porque acá están los labios menores, no están fusionados, ¿ok? Bueno, ustedes dirán, acá no veo el himen, ¿no? Bueno, podría ser inclusive un himen imperforado, ¿ok? Pero obviamente en estos casos a esta paciente se le hace la ecografía o un examen por imágenes y vamos a encontrar ausencia del útero. Entonces, ausencia del útero y 2 tercios superiores de la vagina, pues es un síndrome de Rokitansky. ¿Ok? Que puede haber completo o parcial. En este caso, como en este caso solamente se ve como una depresión a nivel del introito, es un Rokitansky completo, ¿no? ¿Ok? Entonces les decía, déficit parcial o total de la vagina, úteros, a veces puede haber un útero rudimentario ahí, ¿no? Que no está canalizado, no está tunelizado, o sea, no es funcionante, ¿ok?
Obviamente hay ausencia de trompas, los OR están normales, cariotipo XX normal, ¿ok? Y externamente, fenotípicamente es femenino, ¿ok? Pero también puede haber algún problema parcial ahí, ¿no? Un Rokitansky parcial, ¿ok? Ausencia del cervix, ausencia parcial de vagina, y el cuerpo uterino puede estar normal, ¿ok? Entonces, en este caso, pues, cruzará con hematometra, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso sería prácticamente igual que una agenesia del cervix, ¿no? Ok, síndrome de Rokitansky. Problemas de himen imperforado, el diagnóstico obviamente es más fácil. ¿Por qué? Porque cuando exploramos los genitales externos, exploramos el introito vaginal, vamos a ver que es una membrana, ¿ok? ¿Ok? Una membrana, pero como estas pacientes nos consultan por amenorrea y vemos así, aparte de ver una membrana completa ahí, vemos, si vemos ahí como una colección oscura o azulada en el fondo, lo más probable que sea acúmulo de menstruación. O sea, hay coágulos ahí en la cavidad vaginal y eso nos hace pensar en un hematocolpos, ¿no? Un hematocolpos. Entonces, a diferencia de la imagen anterior, ustedes ven acá que acá está un poco a bomba la membrana, ¿no? Entonces, eso me hace pensar de que hay un hematocolpos ahí. Entonces, sería un himen imperforado. ¿Okay? A diferencia de la anterior imagen que les mostré, acá, en la cual no abomba la membrana, ¿no? Entonces, me hace pensar más, obviamente, pues si le examinan así en una niña que todavía no menstrua, de pronto puede confundirse, ¿no? Una agenesia completa del conducto de Müller con un himen imperforado, pero para eso están los exámenes auxiliares. Una ecografía me va a ayudar a ver si es que están o no están presentes el útero y el cervix, ¿no? ¿Ok? Entonces, sobre los tabiques vaginales. Entonces, hemos hablado sobre fusión de labios, himen imperforado. Hablemos sobre los tabiques. Los tabiques vaginales pueden ser tabiques que están en la parte inferior de la vagina, en el tercio medio o en la parte superior. El caso que les comenté, pensamos en un problema de un tabique vaginal transverso completo, obviamente, en la parte superior. ¿Por qué? Porque cuando ponemos espéculo, la profundidad de la vagina está más o menos como 6 centímetros y acá vemos como un fondo ciego acá en la cual no vemos el cuello. Por eso pensamos en un tabique. ¿Okay? Pero les mencioné, aunque sea el tabique superior, debería cruzar con algo de hematocolpos, ¿no? Entonces, ¿qué es el hematocolpos? Miren, esta es una ecografía pélvica, ¿ok? En la cual, es, digamos, una vía abdominal, obviamente. Acá vemos la vejiga, acá vemos una colección detrás de la vejiga, ¿okay? A este nivel acá sería, esta es la vagina, en la cual acá estaría la parte del tabique vaginal, en la cual se acumula la menstruación en esta zona y, como les mencioné, clínicamente pues presenta cólicos cíclicos, ¿no? Todos los meses. Entonces es hematocolpos. Y hacia arriba vemos el útero, como en este caso, ¿no? Esta es vejiga, acá estaría la parte de la vagina, parte superior de la vagina, entonces hay coágulos, hay hematocolpos, pero también si digamos que menstrua ya varios meses, se acumula acá la sangre, también hay la misma presión, puede hacer que el cuello también un poco se dilate y también se manifieste con hematometra. O sea, si el problema es muy severo, aparte de presentar hematocolpos, puede presentar hematometra. ¿Ok? Entonces, en el caso que les comenté, esperábamos ver, ¿no? Hematometra.
aunque sea en la parte superior, o al menos perdón, hematocolpos, ¿no? En la parte superior, o al menos hematometra, pero no, en este caso no vemos. Entonces, obviamente, pues estamos pensando en una malformación compleja ahí, ¿no? Bueno, entonces, hay casos ya, otro tipo de malformaciones, menos frecuentes, más raras, en la cual a veces la paciente menstrua normal todos los meses, o sea, no tendría problemas de amenorrea, pero puede tener dolor cíclico igual, como si le fuera a venir su regla. ¿Okay? Cuando hay un útero, por ejemplo, útero doble, ¿okay? En la cual uno de los úteros no ha tunelizado, o sea, no tiene conexión con la cavidad vaginal. Entonces se puede presentar ahí como hematocolpos y a la vez estar menstruando normal. ¿Ok? Son obviamente pues ya malformaciones un poquito menos frecuentes, ¿no? Pero si vemos una paciente que menstrua normal y de pronto vemos una tumoración paravaginal, ¿ok? Que nos hace pensar en hematocolpos o hematometra, debemos pensar en una útero doble, como es en este caso, en la cual uno de las cavidades, uno de los úteros, no hay comunicación hacia la vagina, ¿no? ¿Ok? El síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman, o sea, las adherencias intrauterinas, les decía, sospechamos, ¿ok? Cuando al hacer la ecografía vemos el endometrio heterogéneo, zonas hiperecogénicas, como si fueran unos tabiques ahí, ¿no? Entonces, antiguamente sospechábamos cuando hacíamos la histerosalpingografía, actualmente lo usamos básicamente para ver si las trompas estaban permeables o no. Pero antiguamente cuando veían estas imágenes un poco irregulares, heterogéneas en cavidad uterina, sospechaban de síndrome de Asherman. Ahora ya no utilizamos esta prueba para evaluar la cavidad endometrial, ya usamos la técnica más usada actualmente, es obviamente, pues la laparoscopía, ¿no? La histeroscopía, perdón, ¿ok? Pero esa es evaluación bajo anestesia, salvo que sea la de consultorio, ¿no? Hay un histeroscopio que es muy finito, que se puede hacer en consultorio, pero eh, lo que más nos ayuda a nosotros actualmente es la hidrohisterosonografía, en la cual consiste en poner líquido en la cavidad, ¿ok? Suero fisiológico, cloruro, ¿ok? Para distender la cavidad y ver qué es, ¿no? Obviamente, al ver estas imágenes, uno pensamos en adherencias, ¿no? Pero si la paciente menstruara normalmente, pensaría en pólipos, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de una paciente que no menstrua y veo estas imágenes acá, entonces pienso en un síndrome de Asherman, en la cual hay adherencias en la cavidad uterina, ¿ok? Pero les decía, la mejor forma de diagnosticar sería la histeroscopía, ¿no? Pero no está a veces al alcance de todos y si hay que hacerlo, hay que hacerlo en sala de operaciones, ¿no? Con anestesia y todo, ¿no? Entonces, ya obviamente, pues si hemos sospechado, hemos llegado a hacer la ecografía especial, que es la hidrohisterosonografía, y seguimos pensando en adherencias, esto tiene que ir obviamente a liberar las adherencias en sala de operaciones con el histeroscopio, ¿no? ¿Ok? Ya, pero hay el problema, si el mismo procedimiento podría generar nuevamente adherencias, ¿no? Porque al entrar vamos a liberar las adherencias, ¿ok? Y esperar de que si el endometrio, hay tejido endometrial, eh, se regenera y podría menstruar. Pero si está destruido también la capa basal, obviamente ya no va a menstruar, por más que liberemos las adherencias, ¿no? ¿Ok? Entonces, y el problema pues, sería que estas pacientes no podrían embarazarse. Al no haber endometrio, capa funcional, no hay de dónde crezca, no hay cómo se implante el embrión, ¿no? ¿Ok? Bueno, pasamos a otro síndrome, ¿ok? El síndrome de feminización testicular, ¿ok? Llamado síndrome de Morris. Entonces, en estos casos, los pacientes son XY, o sea, tiene cromosomas, ¿ok? Como si fuera un varón.
¿ok? Son sexo masculino. Pero ¿dónde está el problema? El problema está que tiene un defecto a nivel de los receptores de andrógenos. Entonces, al ser XY, tiene, digamos, gónadas, testículos, produce testosterona, pero al actuar está alterado el receptor, por lo tanto, por defecto, va a desarrollar a fenotipo femenino. A diferencia que si tiene el receptor normal para la testosterona, va a desarrollar fenotípicamente masculino, ¿no? Entonces, hay un déficit de los receptores intranucleares androgénicos, ¿ok? Hay resistencia a la acción periférica de la testosterona. Entonces, cariotipo es 46XY, pero externamente, fenotípicamente, son femeninos, ¿ok? Entonces, hay ausencia de vello pubiano y axilar. Esa es tal vez una de las diferencias. Por lo tanto, una paciente, si estamos sospechando en este caso, vemos que no hay vello axilar, no hay vello pubiano, entonces pensemos en un síndrome de Morris. ¿Okay? A diferencia de la agenesia del conducto de Müller, en la que sí hay vello axilar, sí hay vello pubiano, ¿no? Acá no hay. Porque estas zonas también dependen de andrógenos, ¿no? ¿Okay? Genitales externos femeninos, externamente femeninos, parecen normal, pero obviamente pues no hay vagina o es una vagina ciega, hay ausencia de útero y tiene testículos, pero estarán intraabdominales. Entonces, en estos pacientes si encontramos estos casos, hay que extirpar los testículos para evitar problemas de tumoraciones, sobre todo a ese nivel, ¿no? ¿Ok? Es el síndrome de Morris. Entonces, acá les presento la diferencia entre el síndrome de por agenesia del conducto de Müller y el síndrome de Morris o insensibilidad a los andrógenos. Miren la diferencia. Externamente pueden parecer idénticos. ¿Ok? Problemas en el conducto de Müller es patrón hereditario, es esporádico, pero acá en el síndrome de Morris es recesivo, ligado al cromosoma X. El cariotipo en Müller es 46XX femenino, en cambio en Morris es 46XY masculino. El desarrollo mamario en ambos hay desarrollo mamario. Vello axilar es una de las diferencias, les decía. En el conducto de Müller sí hay vello axilar y pubiano, en cambio en el Morris no. ¿Okay? El útero, ¿okay? En ambos no hay útero, tanto en agenesia del conducto de Müller como en Morris no hay útero. ¿Qué pasa con las gónadas? En agenesia del conducto de Müller, en Rokitansky, las gónadas son los ovarios, están normales. Y en Morris hay testículos. ¿Okay? Por lo tanto, si hay ovarios, la concentración de estrógeno acá es normal. Igual acá, si hay testículo, la concentración de testosterona es normal. ¿Okay? Entonces, ¿cómo está la testosterona? En la genesia del conducto de Müller, la testosterona está en rangos o en valores, ¿okay?, femeninos, de concentraciones femeninas, y en Morris concentraciones masculinas. ¿Okay? Eso es, digamos, lo más destacado. Cómo diferenciar un síndrome de Rokitansky de un síndrome de Morris. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, digamos, la primera parte, digamos, lo que más frecuente vemos en cuanto a alteraciones anatómicas, sobre todo, ¿ya? Pero también hay otros problemas en los cuales no hay alteración anatómica, ¿okay? Y el problema es hormonal o endocrino. ¿Ya? Entonces, vamos a enfocar en estas diapositivas los problemas hormonales. ¿Ya? Al final voy a hacer un resumen de esto para que me entiendan mejor. Miren, hablamos de hipogonadismo hipergonadotrófico, su mismo nombre lo dice. Hipergonadismo, hablamos cuando están elevadas la FSH-LH, ¿sí? Perdón, está disminuidas, perdón, la hormona producida por el ovario, ¿ok? Entonces, hipogonadismo, o sea, la gónada no funciona bien, ¿ok?
Por eso hablamos de hipogonadismo. En este caso, estaría disminuido el estradiol. ¿Ok? Y hablamos de hipergonadotrópico cuando las hormonas producidas por la hipófisis están elevadas. Hablamos de FSH, LH elevadas, ¿sí? Sobre todo FSH. Entonces, para que se produzca esto, ¿okay? Si hablamos, por ejemplo, en causa fisiológica, es lo que se ve en la posmenopausia, ¿no? En la posmenopausia se ve estos casos, en la cual ustedes piden su dosaje de estradiol, está bajo, FSH está elevado. Eso lo vemos en la posmenopausia, en algo fisiológico. Pero si esto lo vemos en pacientes jóvenes, mujeres en edad fértil, obviamente debemos pensar en otras causas. ¿Okay? Entonces, acá el problema estaría a nivel de ovario, a nivel de ovario. Entonces, acuérdense cuando les han explicado lo que es ciclo ovárico, eso, ¿no? Cómo se produce la retroalimentación negativa, eso, ¿no? Entonces, normalmente, ¿okay? ¿Qué pasa si normalmente el ovario, perdón, a la hipófisis se eleva los valores de la FSH? Lo normal pues, sería que el ovario responda produciendo más estradiol, ¿cierto? ¿Okay? Sería lo normal, pero acá no. ¿Okay? Lo que pasa es que el ovario no funciona, no hay adecuada cantidad de estradiol, por lo tanto el organismo interpreta que le falta estradiol. Para regular eso aumenta la FSH para producir más estradiol, pero el ovario no responde. ¿Okay? Entonces el problema está a nivel de ovario. Por eso cuando hablamos de hipogonadismo, ¿okay? Hipergonadotrófico, nos referimos a la causa, lo que debemos pensar, falla ovárica prematura. ¿Okay? Falla ovárica prematura. O sea, los valores de las FSH estradiol son similares a como estaría en la menopausia, pero estamos hablando de una mujer joven, por lo tanto pensamos en falla ovárica prematura. ¿Ya? Entonces, hay varias causas, problemas cromosómicos, disgenesias gonadales, ¿okay? Problemas infecciosos, algo que destruya al ovario, ¿no? Por ejemplo, unas infecciones, ¿okay? Clásicamente les hablaban del problema de parotiditis, ¿no? Que afecta en el varón al testículo y en la mujer también puede afectar al ovario, ¿no? Y podría hacer que el ovario cese su función antes de tiempo, ¿no? Falla ovárica prematura. Problemas autoinmunitarios, autoinmunes que afecten también al tejido ovárico, ¿no? O, por ejemplo, en caso de iatrogenia, cuando hay una extirpación de ambos ovarios, ¿no? ¿Okay? O cuando recibe radioterapia, ¿okay? O quimioterapia a nivel pélvico que destruye el tejido ovárico, ¿no? Entonces podría haberse falla ovárica prematura por esos motivos. ¿Ya? Entonces acuérdense, hipogonadismo, hipergonadotrófico, pensamos que el problema está a nivel del periférico, a nivel del ovario, y eso se llama falla ovárica prematura. ¿Okay? Entonces, la disgenesia gonadal es el clásico síndrome de Turner, es un ejemplo, ¿okay? En la cual consiste en la defectuosa formación de los ovarios, y los ovarios son sustituidos por dos cintillas fibrosas. O sea, no hay verdadero tejido ovárico funcionante, son cintillas fibrosas con ausencia de folículos ováricos. Por lo tanto, es un ovario rudimentario que no funciona, no produce adecuada cantidad de estrógenos. ¿Okay? Entonces, los genitales externos son femeninos, pero infantiles. Obviamente, si este problema se ha presentado muy precozmente, ¿okay? Inclusive antes de la pubertad, podría manifestarse inclusive con problemas de amenorrea primaria, ¿no? Y genitales femeninos infantiles, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos niveles elevados de la gonadotrofina? ¿Okay? Eso es lo que encontramos. ¿Okay? Ya les mencioné, porque ya que no se producen las hormonas que llevan a cabo el feedback negativo, ¿no? Clínicamente, obviamente, pues, podemos sospecharlo, ¿no? Problemas de talla baja, cuello alado, etc. ¿no? Entonces, en una paciente que consulte con amenorrea primaria y clínicamente sospechamos de Turner, a la cabeza tiene que estar, obviamente, solicitar un cariotipo, ¿no?
¿Ok? Entonces, la segunda parte de los problemas hormonales. Mire, el hipogonadismo hipogonadotrófico. Entonces, acá en este caso, igual, el ovario no produce adecuada cantidad de estrógeno, pero a nivel central, la hipófisis tampoco. Entonces, ¿dónde está el problema acá? El problema está a nivel central, acá arriba. Hablamos de hipotálamo, hipófisis. Entonces, cuando ustedes tengan un problema en el cual el estradiol está bajo y la FSH también está bajo, lo que hacemos es pensar en un problema central. Digamos, problema a nivel de hipófisis e hipotálamo. ¿Ok? Entonces, ¿a cuál es igual del feedback, no? Entonces, lo normal que sería bajo, entonces el organismo interpreta que falta estrógeno, entonces produce más FSH, ¿cierto? Entonces debería elevarse la FSH para estimular al ovario que produce más estrógeno. Pero ¿qué pasa? No, no hay una respuesta a nivel central. Entonces, pensamos que el problema está acá. ¿Por qué motivo no produce FSH en forma adecuada? Porque hay una alteración ya sea en la hipófisis o en la producción de la GNRH, ¿no? A nivel del hipotálamo. Por eso hablamos de un problema central. Entonces, trastornos a nivel del hipotálamo, ¿ok? Se llama amenorrea de causa hipotalámica, ¿no? Entonces, tienen que pensar qué puede hacer o qué puede alterar al hipotálamo para que no menstrue, para que no produzca de forma adecuada GNRH, ¿no? Entonces, ahí tienen problemas hereditarios, hipogonadismo hipogonadotrófico causa idiopática desconocida, el síndrome de Kalman, que vamos a dar en la siguiente diapositiva, ¿ok? Problemas adquiridos. Entonces, a nivel del hipotálamo, acá están los problemas de trastorno de la alimentación, anorexia nerviosa, la bulimia, etc. Ejercicio extenuante y el estrés actuarían a este nivel, alterando la producción de GNRH. ¿Ok? Trastornos que destruyan el hipotálamo, ¿no? Tumores, craneofaringioma, problemas de radioterapia a nivel de la base del cerebro, ¿no? Traumatismos en esta zona, tuberculosis que comprometa el sistema nervioso, ¿no? ¿Ok? Enfermedades infiltrantes tipo sarcoidosis. Entonces, tienen que empezar entonces cualquier patología que altere al hipotálamo. ¿Ok? Tumores que destruyan al hipotálamo, pero también las partes, casos funcionales, como son problemas de alimentación, ejercicio extenuante, estrés, etc., ¿no? Se desconoce, le decía, cuál es el mecanismo en sí por el cual actúan a este nivel, ¿no? El ejercicio intenso, etc. Entonces, el síndrome de Kalman, ¿okay? En el síndrome de Kalman hay una alteración. A ver, las pacientes con síndrome de Kalman carecen de expresión de anosmina 1, ¿ok? Por alguna mutación que hay en este gen, en el CAL1. Entonces, las neuronas secretoras de GNRH guardan estricta relación a nivel del bulbo olfatorio con las células mitrales, ¿ok? Entonces, una alteración a este nivel, ¿ok? Va a haber una alteración en la producción de GNRH y obviamente va a cruzar con problemas problemas olfatorios, ¿ok? Entonces, va a haber anosmia. Entonces, digamos, el clásico síntoma de estas pacientes es que no perciben los olores, ¿ok? Problemas de anosmia, ¿no? Entonces, como resultado, los axones de las neuronas olfatorias, ¿ok? No pueden interactuar en forma adecuada con las células mitrales, acá, ¿ok? Entonces, hay una alteración en la migración a este nivel de acá. Entonces, hay una alteración en la migración, por lo tanto, hay un compromiso de las células que producen la GNRH, ¿okay? Y clínicamente se manifiesta por anosmia, es el síndrome de Kalman. Entonces debemos, si tenemos un caso así, obviamente pues dirán este tipo de problemas, hay que preguntar a las pacientes cómo está su olfato, ¿no? A veces ellas mismas nos pueden referir. Entonces,
En el síndrome de Kallmann, cariotipo está normal, tienen a veces un micropene, ¿ok? Puede haber criptorquidia, hay ausencia de problemas de desarrollo de caracteres sexuales secundarios, sea completos o parciales, ¿ok? Y se manifiesta a veces con problemas de ginecomastia, etc. Hay otros problemas, otras alteraciones, ¿no? A nivel renal, a nivel de dedos, etc., ¿no? ¿Ok? Pero si una paciente, recuerden, si le refiere anosmia, obviamente tienen que pensar en problemas de síndrome de Kallmann. ¿Ya? La amenorrea hipotalámica funcional, lo que les decía, ¿no? La anorexia nerviosa, la bulimia, el estrés, el ejercicio, no está muy claro cómo es que se produce, pero se cree que el problema es a nivel de hipotálamo. ¿Ok? Entonces, todos los tres, lo que se ha demostrado, lo que se sabe que hay una alteración en la secreción pulsátil de la GnRH. Y como consecuencia de eso, obviamente, pues alteración en la concentración de LH, FSH, y como consecuencia de eso, problemas de anovulación amenorrea, ¿no? No está muy claro cuál es el mecanismo en sí por el cual alteran la producción de la GnRH, ¿no? Hay teorías, obviamente, ¿no? Pero no está claro eso. Entonces, trastornos a nivel de hipotálamo les hablamos. Ahora, trastornos a nivel de hipófisis. ¿Okay? El hipogonadismo hipogonadotrófico, pero con problemas a nivel de hipófisis. Igual que el anterior. Piensen que puede alterar la hipófisis. ¿Okay? Puede haber una hipoplasia de la hipófisis. ¿Okay? O como causas adquiridas, problemas de prolactinomas, tumores, macroadenomas, metástasis a nivel de la hipófisis o de la silla turca que destruyan esa zona, ¿no? Entonces, problemas de radioterapia en esa zona, traumatismos de la hipófisis, ¿ok? Y acá lo que le decía, el síndrome de Sheehan. Cuando hay infartos a nivel de la hipófisis, hay isquemia a ese nivel, por tanto, necrosis de la hipófisis, se va a manifestar, pero con panhipopituitarismo. O sea, digamos, hay una alteración no solamente de la FSH, sino de otras hormonas. ¿Ok? Entonces, preguntar o investigar si hay alteración o sospechar si hay alteración de otras hormonas para pensar en esa causa, ¿no? Síndrome de Sheehan. ¿Ok? Entonces, pero también problemas de enfermedades crónicas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya obviamente pues más difícil de diagnosticar, ¿no? Y el otro gran grupo de alteraciones hormonales son las amenorreas que cursan con valores normales de gonadotrofinas. ¿Ok? Las amenorreas eugonadotrópicas. Son causas variadas. Acá encajaría un poco, aunque otros dicen que no, lo que es el síndrome de ovario poliquístico, problemas de hiperplasia suprarrenal congénita, tumores a nivel de ovarios, tumores que producen esteroides, etcétera, ¿no? ¿Okay? Entonces debemos descartar también otras causas como hiperprolactinemias, enfermedad tiroidea, de Cushing, ¿okay? Problemas de acromegalia, etcétera, ¿no? En la cual encontramos las hormonas, la FSH, LH en valores normales, ¿no? ¿Ok? Entonces, igual, ¿no? La hiperprolactinema y el hipotiroidismo, ¿ok? Entonces, igual, el mecanismo es complejo, igual no está bien definido, pero, como les decía, todos se centran en una alteración de la secreción pulsátil de la GnRH. ¿Ok? Se piensa que este tipo de problemas producen un aumento de la dopamina, ¿ok? Entonces, pero el mecanismo, digamos, es complejo, pero nosotros debemos sospechar, ¿okay? Casos de amenorrea, preguntar siempre en problemas si tienen problemas de galactorrea, ¿okay? Y para pensar en problemas de hiperprolactinemia. Si una paciente tiene alteración en su peso y a la vez tiene problemas de amenorrea, sospechar el problema de hipotiroidismo, ¿okay? Este es un resumen, ya para ir terminando la primera parte. Este es un resumen de todo lo que les he hablado hasta ahorita. ¿Ya? Entonces, miren, atentos a esto. Cuando hablamos, lo que les mencioné en la primera parte, ¿okay? De hipogonadismo, ¿okay?
hipergonadotrópico, hablamos de hipogonadismo, o sea, disminución en la producción del ovario, pero con aumento de la FSH, o sea, hipergonadotrófico, pensemos, les mencioné que el problema está a nivel de ovario. ¿Ok? Entonces, y si es una mujer joven, pensemos en falla ovárica prematura. Les decía, ¿no? Este nivel hormonal típicamente lo vemos en el climaterio, en la posmenopausia, ¿no? ¿Okay? Pero esa sería menorrea fisiológica, pero acá estamos hablando de pacientes jóvenes. ¿Okay? Entonces pensemos que el problema está a nivel de ovario. ¿Okay? Entonces, como parte del estudio de este tipo de pacientes, solamente va a ser solicitar LH, FSH y estradiol, ¿no? Con eso ya nos orientamos. El otro caso que les mencioné, el hipogonadismo hipogonadotrófico, es decir, está disminuida la función del ovario, disminuye el estradiol y también está disminuida la FSH. Los dos disminuyen. Entonces, cuando está así, pensemos que el problema es a nivel de hipotálamo hipófisis, es decir, un problema a nivel central, ¿ok? A nivel de hipotálamo hipófisis, un problema central. Y ya les mencioné, pues, piensen qué puede destruir la hipófisis, acá la hipófisis, qué puede destruir el hipotálamo, ¿no? Tanto tumores, ¿ok? Problemas autoinmunes, problemas del estrés, ejercicio, etcétera, ¿no? Todas las causas que les he mencionado, ¿ok? Pero va a haber los casos en los cuales, ¿ok? A lo que se llama hipotiroidismo, ¿ok? Eugonadotrófico, en la cual las gonadotrofinas están normales. Entonces, las causas son variadas, ¿ok? Una de las causas que estaría ahí sería el síndrome de ovario poliquístico, ¿okay? Para otros es indiscutible, dicen que no, ¿okay? O también algunos tumores en la cual produzcan también esteroides, ¿no? A nivel del ovario, ¿no? Son causas variadas, ¿ya? Entonces, actualmente se están descubriendo muchos genes, o sea, hay genes que participan en lo que es en la secreción de GnRH, ¿okay? Genes que participan en la función y el desarrollo de la hipófisis, genes que participan en el desarrollo y la migración de las neuronas de GnRH, entonces son varios tipos de genes y cada vez se van descubriendo más, ¿no? Entonces, algunas causas que antiguamente no se lograba determinar y a veces se logran identificar dónde está el problema, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a explicar algunos tipos de hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿no? Ahora, el diagnóstico, ¿ya? Mire, les decía, obviamente, pues, para el diagnóstico, de inicio tenemos que descartar que no haya embarazo, ¿ok? Haciendo una buena historia clínica, un buen examen físico, ya nos podemos orientar más o menos, ¿ok? Entonces, si la exploración física está normal, ¿ok? Entonces, externamente está normal y su beta HCG es negativo, obviamente, pues, el diagnóstico me va a orientar para amenorrea y tengo que empezar el estudio. Pero de inicio tengo que ver que no esté embarazada. Si está embarazada, obviamente, pues el diagnóstico es obvio y obviamente tiene que ser el control del embarazo, ¿no? Y si en el examen físico yo encuentro ausencia de útero, ¿okay? Entonces ya saben, ¿no? Ausencia de útero, dos patologías, ¿no? En síndrome de Rokitansky o Morris, ¿sí? ¿Ok? Entonces piensen en las dos patologías. ¿Ya? Pero si estamos hablando de una paciente en la cual tiene útero, ¿okay? Entonces clínicamente tengo que ver si hay galactorrea para pensar en hiperprolactinemia y si hay hiperprolactinemia, pensar en un problema de un prolactinoma, ¿no? Ya sea microprolactinoma o macroprolactinoma, ¿no? Entonces, y para eso me va a ayudar la resonancia magnética de la silla turca, ¿no? Okay, entonces, en este caso, si pensamos en eso, solicitamos una resonancia de silla turca. ¿Ok? Pero si la paciente veo que tiene sobrepeso, ¿ok? Tal vez por ahí un cuadro clínico de hipotiroidismo, ¿ok? Tengo que pedir su perfil tiroideo, ¿no? TSH, T4, T3, etc. ¿Ok?
Entonces, para descartar que no haya problemas de hipotiroidismo, que es una de las causas también de amenorrea. ¿Ok? Y como les decía, me va a ayudar bastante el dosaje de FSH en estos casos. ¿Ok? Entonces, si la FSH obviamente me puede salir reducida, aumentada o normal. Y de acuerdo a eso, voy orientando mis diagnósticos. ¿Ok? Entonces, si la FSH está reducida, ¿ok? Entonces, ustedes saben, FSH reducida, piensan en trastornos piensan en hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿sí? Entonces, piensan en un problema central, ¿cierto? ¿Y qué está a nivel central? Obviamente a nivel de hipófisis e hipotálamo el problema. Entonces, tengo que investigar arriba, ¿no? Entonces, pediré una resonancia, ¿ok? Para ver que no haya tumores a nivel de la base del cerebro, a nivel de la hipotálamo, la hipófisis, ¿no? ¿Ok? Y obviamente pues tendré que preguntar cómo está el olfato para que sospeche de un síndrome de Kalman, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero puede ser que no encuentre nada. Preguntar también a la paciente si practica ejercicio extenuante, ¿ok? Los problemas de estrés, muy poco vemos que les produzca amenorrea por más de 3 meses. Sí, es frecuente problemas de oligomenorrea, sí, que tengan retraso de una semana, 2 semanas, pero que tenga un retraso así de 3 meses, un poco difícil, ¿no? Pero está descrito que tenemos que investigar eso, ¿ok? Entonces, si la FSH está disminuida, piensan en un hipogonadismo hipogonadotrófico y por lo tanto investigar problemas centrales, hipotálamo, hipófisis, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si está aumentada? Entonces, si está aumentada, será un hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿se acuerdan? Entonces pensamos en un problema a nivel de ovario, problema periférico, ¿ok? Un problema de ovario. Entonces, pensaríamos en una falla ovárica prematura, ¿ok? Y la falla ovárica prematura puede estar relacionada con un problema de disgenesia gonadal. Entonces, en estas pacientes habrá que pedirle cariotipo también, ¿ok? Pero ¿qué pasa si la FSH está normal? FSH normal, ¿ok? Entonces tengo que ayudarme con otros dosajes hormonales, tipo testosterona, dehidroepiandrosulfato, la 17 hidroxiprogesterona, ¿ok? Para buscar otras causas, ¿ok? Si está aumentada la dehidroepiandrosulfato, acuérdense que esto es producida más a nivel de la suprarrenal, entonces pensaría en problemas de tumores de la suprarrenal. Tendré que pedir una resonancia o buscar si es que hay tumores en la suprarrenal, ¿no? ¿Ok? ¿Qué pasa si, o sea, mido la testosterona, ¿no? Si está aumentada, ¿ok? Buscar algún tumor que produzca testosterona, ¿ok? Pero ¿qué pasa si está normal, ¿ok? O ligeramente por ahí elevado, ¿no? Pienso en ovario poliquístico, ¿ok? En el ovario poliquístico, que va a ser tema de la siguiente hora, van a ver que en la mayoría de casos no se eleva tanto los andrógenos, ¿no? Pero ¿qué pasa si encuentro la 17 hidroxiprogesterona elevado? Entonces pienso en un problema de hiperplasia suprarrenal congénita también. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, en todos los casos, descartar embarazo. A lo máximo, si sospecho, puedo pedir mi prolactina, mi perfil tiroideo y mi FSH, ¿no? Para de acuerdo a eso ir orientándome. Si está reducido, aumentado, normal, para ir orientándome a qué patología sospecho, ¿no? Ahora, este es un resumen de los exámenes auxiliares que podemos pedir. Ya poco a poco le he seguido adelantando. Obviamente, si quiero descartar embarazo, un beta-HCG, ¿sí? Una prueba de embarazo, ¿ok? Si quiero descartar problemas, si pienso en problemas para ver si es hipogonadotrópico o sea, hipergonadotrópico, tengo que pedir mi FSH. Es la única forma de poder clasificar. Si quiero evaluar la función del ovario, ¿ok? Entonces tengo estradiol, sobre todo si pienso en un hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿no? Tengo que pedir estradiol, ¿ok? Si la paciente tiene galactorrea, pienso en problemas de hiperprolactinemia, por lo tanto tengo que solicitar prolactina,
¿Okay? Si pienso en un hipotiroidismo, tengo que pensar, pedir TSH y T4, ¿no? T4 libre, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que sospecho, no es que a todos le pido toda la batería de hormonas, ¿no? ¿Ok? Ahora, otros análisis, si estoy pensando en un ovario poliquístico, ya tendré que medir andrógenos, dentro de ellos la testosterona, ¿no? Si pienso en un problema de tumor suprarrenal, la dehidroepialdonasulfato, ¿ok? Y así. Entonces, por ejemplo, en ovario poliquístico, obviamente, pues se altera la glucosa inclusive, pero en casos severos, problemas de los lípidos, etcétera, ¿no? Pero no es frecuente que pidamos de inicio estos análisis, ¿no? ¿Ok? Le decía, en insuficiencia ovárica prematura, hay que pedir cariotipo, ¿ok? Descartar otros problemas autoinmunes que hayan destruido el ovario, ¿no? Al tejido ovárico, etc. Bueno, y dentro de las imágenes, ¿ok? Lo que más, digamos, utilizamos es la ecografía, sobre todo si pensamos en ovario poliquístico, o definir si está presente o está ausente el útero, ¿ok? Con una ecografía a veces es suficiente, pero si pensamos en otro tipo de malformaciones complejas por ahí, podemos ir inclusive a una resonancia magnética, ¿no? Si pensamos en una anomalía del conducto de Müller, ¿no? ¿Ok? Tanto resonancias de la pelvis y obviamente, pues si pensamos en un problema central, tendría que ser resonancia magnética del hipotálamo y de hipófisis, ¿no? Eh, También les mencioné otros análisis como la histerosalpingografía, la histerosonografía en casos especiales, ¿no? No en todos. Actualmente ya no utilizamos mucho, les decía, la histerosalpingografía como para ver este tipo de malformaciones. Disponemos más de la ecografía y de la resonancia, ¿no? Bueno, y para terminar esta parte, el manejo. Parte ya les he ido avanzando, cuando he ido avanzando cada patología. Obviamente, pues el manejo es de acuerdo a cada una de las patologías. ¿Ok? Si encontramos un himen imperforado, ya será pues, una sección del tabique. ¿Ok? ¿Ok? Si encontramos igual tabiques transversos, igual seccionar el tabique. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si encontramos una ausencia de útero, un roquitans, que obviamente pues, no hay tratamiento, ¿cierto? Entonces, muchos de ellos a veces no hay tratamiento, ¿ok? Entonces, si hay alteración anatómica y amerita cirugía, hay que hacerlo, ¿ok? Tenemos que planificar la cirugía para corregir, ¿ok? En caso de hiperprolactinemia, utilizamos problemas de usar los dopaminéricos, etcétera, ¿no? Eh, Obviamente, pues, un hiperprolactinemia, buscar si hay macroprolactinemas o microprolactinemas, para eso nos ayuda la resonancia de silla turca que les mencioné, ¿no? ¿Ok? En pacientes con insuficiencia ovárica prematura, a veces hay que dar tratamiento de sustitución hormonal, terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Como si fuera, como estaría en la menopausia, ¿no? Y eso ya han hablado de un tema cuando han hablado de terapia de reemplazo hormonal, ¿ok? Entonces, igual, a veces estas pacientes, muchas de ellas a veces no han tenido hijos, ¿no? Entonces, ver la forma de que si es posible no ofrecer fertilización in vitro, si es que por ahí desean embarazarse, ¿no? Obviamente no en todos los casos se va a poder, pero en algunos casos sí. Pero si hay una falla ovárica prematura, obviamente pues ya no se puede hacer con sus propios óvulos, ¿no? Tiene que ser con donación de óvulos, ¿no? Okay, entonces, el tratamiento depende de cada patología, ¿ya? Ok, entonces, eso es la primera parte sobre amenorreas. A ver si tienen alguna pregunta. A ver, levanten la mano si tienen alguna pregunta por ahí.